Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón. Y bueno, en estos momentos Ecuador vive una crisis política bastante fuerte. ¿Por qué? Porque su presidente, el señor Guillermo Lasso, empleó el mecanismo de la muerte cruzada. Es decir, lo que se conoce aquí como el Congreso, allá se conoce como Asamblea. Y lo que ha hecho es cerrar la Asamblea y decir nos vamos todos. Para eso tiene ya que invocar a elecciones inmediatas. Pero antes de seguir analizando esta situación, vamos a escuchar qué es lo que dijo el señor Guillermo Lasso. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Ha mencionado dos factores importantes, crisis política y conmoción interna. Para analizar a profundidad qué es lo que sucede, ya estamos conectados con Francisco Belaúnde, internacionalista, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias. Buenas noches o buenas tardes, todavía no sé. Gracias por la invitación. ¿Qué es lo que sucede en el papel que ha empleado el presidente Guillermo Lasso? Sobre todo el papel que ha tenido el correísmo en este sentido, en esta disolución de la Asamblea Nacional, que vendría a ser como el Congreso de la República en nuestro país. Bueno, lo que pasa es que no es la primera vez que se intentaba destituir al presidente. Este sería el tercer intento. Anteriormente ni siquiera había podido pasar al Pleno, había quedado en una fase preliminar. Esta vez sí, el juicio político contra el presidente, pues, siguió hasta ayer, en que hubo la acusación, después la intervención del propio presidente y se iniciaron los debates. Y bueno, en previsión de eso, previendo que eventualmente la oposición iba a tener los votos suficientes para destituirlo, y como ya sé, muchos habían adelantado, pues el presidente decidió finalmente recurrir a este mecanismo bastante curioso que es llamado coloquialmente la muerte cruzada, ¿no? Que es lo que permite al presidente disolver el Congreso, pero a la vez eso implica también ir a elección presidencial, ¿no? De alguna manera se decide, es el pueblo que finalmente decide qué es lo que va a pasar después, ¿no? Y además solamente por el término del periodo que les queda a ambas instituciones, ¿no? Para completar hasta que haya una nueva elección ya de acuerdo al calendario normal. Entonces, es lo que ha pasado ahora, y efectivamente ese proceso político ha sido impulsado por el correísmo, aliado al Partido Social Cristiano, que se molestó con el señor Lasso, porque no, digamos, el señor Lasso no optó por una alianza con el Partido Social Cristiano, sino con una parte de un partido indigenista que se llama Pachacuti. Pero bueno, el tema es que aparentemente lo que iba a haber efectivamente era la destitución del presidente, y además por un proceso que no tenía mucho sustento legal, ¿no? La mayoría de los analistas decían que la verdad que era de lo que se acusaba al presidente no tenía mucho sentido, ¿no? Y bueno, era básicamente una operación política para sacarlo del gobierno. Mi duda es si habían los votos realmente para destituir a Lasso. Bueno, lo que pasa es que para iniciar efectivamente el proceso hubo 88 votos y se requieren 92. Entonces uno podría pensar, bueno, si solamente han sido 88, pues eventualmente no van a tener los votos, no van a tener los 92. Pero el domingo hubo una elección para elegir al nuevo presidente de la Asamblea, y esa votación, digamos, entre la oposición obtuvieron 96 votos. Entonces eso hizo pensar a muchos, ¿no? Y obviamente al presidente,
que eventualmente podían llegar a los 92 el sábado, cuando podía producir la votación, este sábado, que viene ahora, ¿no? Entonces, muy probablemente esta ha sido en vez de esperar, ¿no? Y donde ya no se pudiera hacer nada, este presidente decidió anticiparse y disolver la asamblea, ¿no? La Asamblea Nacional. Hay un sector de los asambleístas que decían que se ha roto el equilibrio de poderes con esta disolución de la Asamblea Nacional. Porque este sector de asambleístas está investigando a Guillermo Lasso. Entonces, ¿esto es así? Ellos lo ven de esta manera, pero ¿usted lo ve así? No, bueno, ese es el mecanismo que está aplicado, es el que está previsto en la Constitución ecuatoriana, ¿no? No es como lo que hizo acá, intentó hacer acá el señor Castillo en el Perú, donde hizo claramente un intento de golpe. Se ha hecho en el Ecuador está previsto en la Constitución. Claro, obviamente el señor Correa puede decir desde afuera, oiga, pero la reunión, o sea, no había realmente en el Perú, en el Ecuador, una situación de conmoción ni de crisis política y por lo tanto no se justifica la disolución. Finalmente esto queda a nivel ya de interpretación, como también queda a nivel de interpretación en el Perú cuando hay condiciones o cuando hay razones o no para vacar a un presidente. Eso finalmente está ligado a una interpretación, pero está dentro del marco de lo que prevé la propia Constitución. Entonces no se puede decir que se ha atentado contra el equilibrio de los poderes, ¿no? Es más, el propio correísmo, en el fondo, ellos querían precisamente incluso ir a una elección, ¿no? Básicamente lo que ellos querían era que el señor Correa, el señor Lasso se fuera. Bueno, ya tiene lo que quieren y encima va a haber elecciones, porque si no, de haberse destituido al señor Lasso, quien hubiera asumido la presidencia es el vicepresidente actual, al que probablemente le habrían hecho la vida imposible para también sacarlo del poder, ¿no? Muy probablemente, ¿no? Entonces, bueno, ya tiene lo que quiere, va a haber elecciones y efectivamente en este momento el correísmo es la primera fuerza política en Ecuador, pero no solamente llegará su candidato a la segunda vuelta, pero podría pasar lo que hubo en la última elección, que su candidato llegó en primer lugar, pasó la segunda vuelta, pero al final no ganó la elección y ganó el señor Lasso. Entonces, quién sabe, podría volver a pasar lo mismo en las elecciones que se van a celebrar en unos meses. Claro. ¿Y amerita, tras este episodio en Ecuador, una reforma política en ese sentido? Bueno, pues habría que hacer un cambio de personal político, ¿no? Yo creo que en este momento, cuando uno lee la prensa ecuatoriana, pareciera que la calidad de los congresistas en Ecuador no es mejor que la calidad de los congresistas peruanos actualmente, ¿no? Hay mucho cálculo, mucho oportunismo, como acá, allá también bancadas que digamos, se han dividido, ¿no? Uno pasa a otra bancada, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, más que una reforma política de la Constitución, en todo caso, que es un poco lo que ahora está propugnando Correa, a pesar de que él es el patrocinador cuando era presidente de la actual Constitución. Más que eso, yo creo que debería hacerse en todo caso un cambio de personal político, ¿no? Gente que tenga un poco más de nivel, ¿no? Más que entiendo. Siempre son posibles las reformas, pero a veces el problema no está tanto en las instituciones como, bueno, seguramente, eventualmente la constitución actual merecería algunas reformas, pero más que eso creo que es la calidad de los políticos que son elegidos. Usted me hablaba hace un momentito nomás de que se podría repetir la historia. ¿Cómo se ven las elecciones en esos momentos? Si bien es cierto, usted mencionó que el correísmo tendría la fuerza para llegar a primera vuelta, quizás llegue a una segunda, pero no podría ganar. Pero ¿quiénes podrían, digamos, ingresar a la contienda electoral? Bueno, todavía es un poco pronto, para empezar el propio correísmo no tiene candidato todavía. Algunos han hablado de la candidatura del señor Jaime Nebot, que ha sido alcalde de Guayaquil, político con mucha experiencia del Partido Social Cristiano. Por ahí un señor Villavicencio, que es un independiente, que pertenece a un micropartido de Ecuador, también ha hablado de su propia candidatura.
En el caso del señor Lasso, pues todavía no se ha pronunciado. Algunos dicen que no debería presentarse porque su popularidad está muy baja, ¿no? Y que además tiene problemas de salud, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto sería bueno que él siga en la presidencia? O en todo caso, se presente a la elección ahora con el riesgo, efectivamente, que al final quede eliminado, ¿no? Entonces, todavía es un poco pronto. El partido Pachacútec también, que es el partido que es el brazo político de la CONAI, que la CONAI es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es un organismo muy poderoso, ¿no? Muy poderoso, que se ha tumbado presidentes en el pasado, ¿no? Ha contribuido mucho a que se tumben presidentes. Entonces, no se sabe también por ese lado quién puede ser el candidato, porque además esa organización también tiene su propia crisis política, gente que se ha ido, en fin. Todavía está un poco confuso el asunto en Ecuador para saber quiénes podrán ser. Me imagino que será bastante rápido, ¿no? Pero al día de hoy todavía no se sabe quiénes serían los candidatos. Bueno, vamos a esperar entonces cómo se va perfilando la situación, cómo se va disipando esta crisis por ahora, porque el señor Lasso va a tener que gobernar a través de decretos, ¿cierto? Pero esos Exactamente. decretos van a tener que ser revisados por una comisión especial. Claro, la próxima asamblea, ¿no? Los va a revisar, ¿no? Eventualmente también la Corte Constitucional podría tener algo que decir, en fin, eso, pero efectivamente ahora el presidente Lazo va a poder gobernar, ¿no? Mediante decretos, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, señor Belaunde, por su tiempo, por estar con nosotros en este espacio en Perú 21 TV, analizando la situación de Ecuador. Encantado. Bien, era entonces Francisco Belaunde, internacionalista, que ha hablado un poco sobre lo que viene sucediendo, esta muerte cruzada que ha anunciado Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, que básicamente es la disolución de la Asamblea Nacional, lo que vendría a ser el Congreso de la República, pero con un llamamiento a las elecciones inmediatas, generales. Ojo, lo que abre la posibilidad, nuevamente, de que candidatos, tanto del correísmo como de oposición, también se vuelvan a presentar. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.